Vamos a entrar en esta ocasión no por la zona en donde entran los visitantes, sino concretamente por el hotel. Esa sería la entrada al hotel. Aquí a la derecha la zona arqueológica, que normalmente se puede visitar aunque uno no se hospede en este lugar. Pero vamos a entrar por el hotel, que alberga de distintos peregrinos, tiene un espacio para los autobuses, y vamos a entrar al lobby en este momento. Este es el lobby del hotel, en donde se encuentran una tienda de objetos religiosos y una gran cantidad de mesas para quienes se hospedan aquí. Desde un lado del lobby se puede tener esta vista que muestra la zona arqueológica, lo que se encontró cuando se estaba haciendo este albergue aquí en este lugar, y donde se encontró el elemento más importante, que sería lo que estamos viendo aquí. Nos está recibiendo el padre. Vamos allá, vamos a hacer una explicación y en un lugar adecuado nos hacemos una foto todos. Bueno, bienvenidos a Magdala, bienvenidos a la patria de María Magdalena. Ahí en el lobby, no sé si cuando entraron vieron, hay una piscina, una vamos a llamarlo piscina de piedra, no sé si la vieron. Algunos la vieron, otros no. Esa piscina es parte de una zona que encontramos aquí, por eso no construimos habitaciones aquí, miren, ese espacio y una parte similar aquí afuera, todo eso es parte de una zona de Magdala que yo llamo el acta de nacimiento de Magdala. ¿Por qué? Porque el historiador Flavio Josefo nos refiere que en el siglo I Magdala tenía 3 nombres: un nombre hebreo, un nombre arameo y un nombre griego. Y el nombre griego de Magdala era Tarikea, que significa el lugar de la salazón del pescado. Aquí los magdalenos tenían una flota de 234 barcas pesqueras y sacaban el pescado y aquí lo procesaban, lo limpiaban, lo procesaban con una salsa que habían inventado los griegos unos siglos antes y que era conservante. Entonces lo ponían en vasijas de barro con esa salsa que se llamaba garum, una salsa de hierbas y de sal, que seguramente para nuestros gustos modernos debe ser vomitiva, pero era conservante. El pescado de Magdala se vendía en el mercado de Roma. Imagínense nada más. Entonces, cuando descubrimos esto, con el texto de Flavio Josefo, el historiador, que refiere eso, dice, mire, ya encontramos el acta de nacimiento de Magdala, ¿verdad? Bueno, aquí hemos encontrado muchas cosas y el pueblo llegaba hasta el pie del monte. Si ven exactamente al pie del monte se encuentran ya las primeras ruinas del pueblo, y más o menos desde aquí, desde el edificio hasta la base del monte, todo lo que vemos, hasta el mar de Galilea, era el pueblo de Magdala. Dice Flavio Josefo que tendría unos 40,000 habitantes. Ayer estuvo aquí un sacerdote español muy conocedor de la historia, de la teología, de la Sagrada Escritura, y me hizo una reflexión que yo no sabía. Él dice que en tiempos de Cristo, seguramente Magdala era la ciudad más importante de Galilea. No lo debería yo decir porque parece una falta de modestia, pero él me hizo muchas explicaciones de lo que era Magdala, la población que vivía aquí, todo. Y efectivamente creo que era una ciudad muy importante. Encontramos la zona de la salazón del pescado. Esto de este lado derecho era parte del mercado. Detrás de la calle
Hay también una zona que tiene baños rituales muy hermosos, muy importantes, porque están manando ahí el agua. Y así hemos excavado otras 2 o 3 zonas que eran residenciales, casas de la gente de la época. Hay una que me gusta mucho porque era una casa de pescadores. Allí encontramos anzuelos, encontramos unos pesos de peso que le ponían a las redes para que bajaran las redes y recogieran el pescado, en fin, y también el puerto de Magdala. Luego les voy a explicar ahí porque es muy providencial dónde encontramos el puerto de Magdala. Vamos a explicar brevemente la sinagoga. Si se corren por ahí un poquito así al lado del muro, la vemos mejor todos. La sinagoga de Magdala que recientemente la tumbó la burra. ¿Saben por qué? Porque aquí, cruzando la calle, a 100 metros de aquí o menos, hace 2 años encontraron otra sinagoga del mismo periodo. Magdala es la única ciudad antigua hasta hoy que tiene 2 sinagogas del siglo I. Bien, entonces esta sinagoga, en primer lugar, está todo el complejo completo. Esta era la sala principal y vean que era muy bella, tenía mosaico, tenía frescos, ahí quedan algunos fragmentos de pintura, ven, también en este muro y en este lado quedan otros. Está la piedra en el centro, esa piedra esculpida, luego se las voy a explicar, que era, llamémoslo, no sé si un poco impropiamente, el altar de la sinagoga, pero no altar de sacrificios. Allí colocaban los rollos de la Torá para hacer la lectura y el comentario de la Torá, de la Biblia, de la palabra de Dios. Lo ponían sobre esa piedra. Es la primera vez aquí en Magdala que se encuentra una piedra de esa índole. Probablemente las de otras sinagogas de ese tiempo eran de madera y se deshicieron con el tiempo porque no se han encontrado. Se han encontrado más tardías, pero no de ese tiempo. De aquel lado, detrás de este muro, había otra sala rectangular que era la escuela de la sinagoga. La instrucción básica, elemental en tiempos de Jesús, se impartía en las sinagogas. Tienen ustedes que pensar que las sinagogas de ese tiempo no eran fundamentalmente lugares de oración. Eran, vamos a llamarlo para que nos entendamos, era el palacio municipal. Aquí discutían leyes, aquí se reunía la gente, aquí tomaban decisiones del pueblo, aquí juzgaban. Dice Jesús en algún momento de sus discursos, dice, os juzgarán y os azotarán en las sinagogas. Era, podemos decir, el palacio municipal, ¿verdad? Y esta en particular de Magdala está toda completa y tiene elementos muy bellos que no tiene ninguna de las otras de este tiempo, como los mosaicos y los frescos, etc. Entonces, tenemos aquí una sinagoga muy bella de tiempos de Jesús y es la única de esos tiempos que se ha encontrado hasta ahora así en Galilea. ¿De qué tiempo es esta sinagoga? ¿De qué tiempo podemos referirla? Lo sabemos por las monedas encontradas dentro. Aquí encontramos monedas que van del año 5 al año 63. Es decir, de la vida de nuestro Señor y la vida de la primera generación de cristianos. De hecho, les voy a referir ahora una anécdota muy bella que me pasó aquí. Entonces, está claro de qué tiempo es, cómo era la sinagoga, luego le vamos a dar la vuelta, la vemos por allí. Una sinagoga muy linda, muy hermosa y de tiempos de Jesús. Tenemos que hacernos una pregunta para nosotros cristianos católicos, pues muy importante. ¿Estuvo Jesús aquí o no estuvo?
Tengo que decir que el Evangelio no lo dice expresamente. Así como dice que entró en la sinagoga de Cafarnaún y ahí enseñó el discurso del pan de vida, entró en la sinagoga de Nazaret y ahí lo retaron sus paisanos diciéndole, ¿y este de dónde salió? Si aquí lo conocemos todos, ¿de dónde saca esta sabiduría y estos hechos y estos milagros, verdad? Entonces no lo dice y no vamos a inventar otro evangelio aquí, no hace falta. Pero los evangelios nos refieren varias veces en plural, o sea, n por 3 o por 4, por 5, por 10, no sabemos. Expresiones de este tipo. Jesús recorría Galilea enseñando en las sinagogas. Llegado el sábado, Jesús, según su costumbre, fue a la sinagoga a enseñar. Entonces lo tenemos muchas veces en Galilea, en plural. Yo digo que se necesita casi mala voluntad para pensar que haya ido a todas menos a esta. Además, la tenemos en un lugar geográfico muy importante, porque por mar o por tierra quedaba muy cerca de Cafarnaún, quedaba en el camino hacia Nazaret. Entonces yo creo que podemos pensar con tranquilidad que alguna vez Jesús haya estado en esta sinagoga y haya predicado aquí. Pero tengo otra reflexión también muy importante, y esta es una anécdota. Cuando estábamos descubriendo la sinagoga en el año 2009, invité a muchas personas entendidas para que me dijeran qué estaba pasando aquí. Y entre ellos invité a un sacerdote franciscano que es el gurú de la arqueología y de la historia de la Tierra Santa, el padre Eugenio Aliata, italiano. Vine con él, estuvo mirando, estuvo observando, estuvo hablando con los arqueólogos, haciéndoles preguntas, comentarios. Cuando terminó se me acercó y me dijo, Padre Juan, ¿te das cuenta que has descubierto lo que probablemente se puede considerar la iglesia cristiana más antigua del mundo? Y me hizo 2 o 3 reflexiones. Por ejemplo, Jesús enseñaba y predicaba en esta zona. Todo el mundo lo conocía, los pescadores lo conocían. Cuando sabían que iba por un sitio, llegaban de los pueblos, de las aldeas, a ver qué regalo les hacía, qué milagros les daba, qué predicaciones hacía, etcétera. Entonces lo conocían. Probablemente había muchos magdalenos el día de la multiplicación de los panes y de los peces, que dicen los evangelios que había miles de hombres, sin contar mujeres y niños. Entonces, y luego cuando fue Jesús a su pasión, dice en los Hechos de los Apóstoles que fueron con él 120 personas de Galilea. Entre ellos María Magdalena estaba allí, al pie de la cruz y en la resurrección, etcétera. Entonces, después de la resurrección, comienza a surgir un movimiento espontáneo, y eran todos judíos, todos sin excepción, un movimiento espontáneo de reunirse. Se reunían con los apóstoles, se reunían con los testigos y empezaban a recordar la vida de Jesús, las anécdotas y todo. Si aquí en esta sinagoga se reunieron después de la resurrección de Cristo personas de este lugar que habían conocido a Jesús, probablemente con algún testigo, María Magdalena por ejemplo, se reunían aquí y hablaban, recordaban la vida de Jesús. Imagínense 30, 40, 50 personas aquí recordando una parábola. Claro, si eso lo dijo cuando bajó por ahí ese día que se encontró ahí a mi primo, ¿verdad? Y ahí curó a no sé quién, y ese día luego se fue en la barca de fulanito. Se conocían todos. ¿Cómo podríamos llamar a las memorias de estos señores? Pónganles un nombre adecuado.
Testigos. Testimonios. Testigos. ¿Cómo más? ¿Cómo más? ¿Qué más? Las memorias de estos señores las llamamos evangelios. Los evangelios, no crean que un día se levantó Mateo con una luz del rayo del cielo, tarán, tal, tal, de inicio a fin. Aquí está el evangelio según San Mateo. Ellos estuvieron aquí. Eran las memorias de las primeras comunidades cristianas bajo la guía del Espíritu Santo y bajo el liderazgo de los evangelistas. Yo a veces pierdo el sueño cuando pienso que probablemente de esta sinagoga haya salido uno de los evangelios. Porque esos grupitos que empezaron a reunirse espontáneamente, a recordar al Señor, a celebrar la fracción del pan, ¿verdad? Esas comunidades se llamaban iglesias. Y esas iglesias poco a poco formaron la iglesia. Nosotros llamamos muy impropiamente a los templos iglesias. La iglesia no es el templo, la iglesia somos nosotros. Y las primeras iglesias se reunían aquí, eran judíos, eran seguidores de Jesús, eran testigos del Evangelio, probablemente testigos de la resurrección, y se reunían aquí recordaban la vida de Cristo, aquí celebraban la fracción del pan, aquí recibían la enseñanza de los apóstoles. Todo lo que estamos leyendo estos días en la liturgia maravillosa de la Pascua. En la liturgia maravillosa de la Pascua, ¿verdad? Pongan sus manos aquí todos sobre este muro, vamos a hacer una oración que a mí me encanta. Vamos a hacer una oración que nos conecta directamente con esas primeras comunidades cristianas y con las demás de todos los tiempos. ¿Saben cuál es esa oración? No. El credo. El credo, la confesión de la misma fe. Vamos a pensar en esos discípulos, testigos de la vida de Jesús, quizá que recibieron algún milagro de Él, que se reunieron aquí. Aquí está la raíz de la iglesia, que somos nosotros. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación, bajo el cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en el de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo reciben la misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. 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 Cuando vuelvan a rezar, creo en la Iglesia una, santa, católica y apostólica. Piensen aquí en esos primeros discípulos con alguno de los apóstoles como testigos de la resurrección, y así comenzó nuestra Santa Madre Iglesia. Qué hermoso, ¿verdad? Divino.
divino, divino. Tenemos una conjetura. ¿Saben lo que es una conjetura? ¿Eh? Una hipótesis, una suposición de quién pudo haber sido el rabino de esta sinagoga. Y les voy a decir de dónde salió esta conjetura. Cuando estábamos excavando, me encontré un día a la arqueóloga judía dando vueltas aquí pensativa, así como que se le había perdido algo. Se llama Dina. Entonces le dije, oye Dina, ¿qué te pasa? Dice, padre, esta sinagoga tenía un rabino extraordinario, un hombre de cultura, un hombre especial, con recursos. Esta sinagoga es excepcional. Bueno, me dijo eso, me quedé así medio pensativo, pero bueno. Y en esos meses, era el otoño del año 2009, yo venía y me sentaba en una banquita por ahí, en el atardecer, como ahorita, me sentaba yo a leer los evangelios. Y uno de esos días me encontré con un señor que dice en latín, el archisinagogus, el jefe de la sinagoga, que se llamaba Jairo. Yo pensé, porque los arqueólogos nos han dicho que muy probablemente los mosaicos, los frescos y la piedra de Magdala muy probablemente fueron hechos entre los años 40 y 50, o sea, 10 o 15 años después de la vida de nuestro Señor. Y dije, ¿quién mejor jefe de la sinagoga que Jairo, a quien Jesús le resucitó a su hija? Y esto porque aquí tenemos 3 habitaciones que eran la casa del rabino, una despensa y un archivo. Casa del rabino, una despensa y un archivo. Si Jairo fue el jefe de esta sinagoga, en una de estas habitaciones Jesús resucitó a su hijita. Qué hermoso, ¿verdad? Aquí se toca la vida de nuestro Señor. Aquí no hay que imaginar, aquí hay que ver. Vamos por acá y les explico la piedra de Magdala. Nos vamos a la iglesia. Yo tengo oración a las 7. Tengo una oración a las 7. A ver hasta dónde llegamos. ¿Están de acuerdo que Jesús pudo haber estado en esta sinagoga? Sí. Y estuvo aquí Jesús, se lavó las manos en esta piedra. Total de que no nos caigamos. Miren ustedes. Y Jesús vino a esta sinagoga, aquí se lavó las manos porque aquí estaba esta piedra, así estaba exactamente como la ven, y es donde se lavaban los judíos las manos antes de entrar a la sinagoga y al salir de la sinagoga. Tiene agua hasta de lluvia, que llovió hace unos 4 días y todavía tiene agua. Es que el interesado no se acerca. Listo. Gracias. Aquí llegamos a cumplir. Padre, ¿nos deja hacernos una foto? Yo les digo, sí, hágansela. Padre, qué gusto verte. Gracias, igualmente estar Qué gusto, aquí qué gusto. y ver cómo avanzó esto tan, no rápidamente, sino milagrosamente, con mucha ayuda que has ido recabando con tus oraciones y tanta gente que te quiere. Tanta gente linda y generosa que nos han ayudado a hacer todo esto. Párense un poco hacia alrededor y dejen un poquito de espacio, un poquito, cuidado. Un poquito porque necesitamos ver esta piedra un poco en perspectiva. Esta piedra es una réplica de la que se encontró ahí adentro y esa que está ahí adentro es una réplica de la original. Teníamos la original aquí hasta hace unos días, pero se la llevaron a un museo nuevo que hay en Jerusalén. Está bien, por lo menos nos dejaron réplicas, ¿verdad? Miren, esta piedra
se ha dado en llamar la piedra de Magdala, obviamente por su origen. Es una piedra importantísima. Alguno la ha calificado como el descubrimiento arqueológico más importante de Israel. A lo mejor podríamos equipararla al calendario azteca, ¿verdad? Una cosa así muy, muy importante. Y les voy a decir por qué. Si ustedes observan, esta piedra tiene un esquema arquitectónico. Miren, 3 columnas con 2 arcos y una trave, ¿verdad? Aquí tenemos arcos, de hecho tenemos una doble arcada, una externa y una interna. Y aquí tenemos 2 columnas y un arco. Si la observan, es un mini edificio, es una maqueta. Es una maqueta. ¿De qué edificio? Del Templo de Jerusalén. Es la primera vez en la historia que se encuentra una descripción física de cómo era el Templo de Jerusalén. Y coincide con las descripciones que tenemos escritas del historiador Flavio Josefo. Casi todo lo que dice Flavio Josefo se encuentra perfectamente en esta piedra. Y es el objeto que tiene el mayor número de símbolos relativos al templo. Por eso nadie duda de que sea una imagen simbólica del templo. Se lo voy a describir brevemente. Aquí tenemos dentro del templo, tenemos 2 ruedas, véanles el ombligo, una por dentro, una por fuera, y fuego debajo, llamaradas de fuego. Es el carro de fuego que Ezequiel vio en el templo que llevaba la gloria de Dios. La importancia del templo de Jerusalén es que Dios le dijo a David: oye, tú vives en un palacio de cedro, yo vivo en una tienda, ¿cómo es posible? Entonces David se comprometió a hacer el templo, y no lo hizo él, lo hizo su hijo Salomón. Ese templo era la casa de Dios entre los hombres. Por eso era importantísimo. Y ese templo sustituyó al tabernáculo que fueron llevando durante el desierto, que tenía el arca de la alianza, el maná y el báculo florido de Aarón. Precioso, un simbolismo hermoso. Quien siguió mi peregrinación cuaresmal habrá visto un poco. Explicamos todo eso en el desierto, todo lo que fue pasando. Entonces, el templo es la casa de Dios entre los hombres, y los profetas, algunos profetas tuvieron visiones y testimoniaron que vieron la gloria de Dios. Y eso está representado aquí, dentro del templo, ¿verdad? Luego de este lado tenemos varios símbolos hermosos y muy importantes. Primero, el más evidente es la menorá, el candelabro de los 7 brazos. Y esta menorá de esta piedra es la más antigua del mundo. Se encontraron grafitos anteriores, pero esculpido en una piedra. Esta es la más antigua del mundo. Debajo está el altar del templo y luego 2 ánforas, una para aceite y una para vino. Aquí a los lados, en el primer arco, tenemos unas lámparas de aceite herodianas. Quizá ustedes no las distingan muy bien, pero significan lámparas de aceite. Nuestras lámparas del Santísimo, ¿qué nos están indicando? La presencia. Pues eso viene desde el templo de Jerusalén. Había 2 lámparas de aceite ardiendo siempre porque ahí estaba la presencia de Dios. Y era tan importante que los judíos tenían que ir a Jerusalén todos los años. Acuérdense la presentación del niño Jesús en el templo. Venían todos los años a Jerusalén para la fiesta, ¿verdad? Entonces, el templo era el centro absoluto geográfico de la religión judía. Ahí estaba la presencia de Dios. Para hablar con Dios había que ir al templo, ¿verdad? Entonces aquí están los símbolos del templo, las lámparas de aceite. Aquí hay 2 cálices.
y cuatro panes, estos rectángulos simbolizan panes, y era el ofrecimiento del vino y del pan. Les voy a decir una oración judía, no sé si les suene. Bendito sea Señor Dios omnipotente por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre. Oración judía todavía la hacen. Se ofrecía las ofrendas del pan y el vino, que eran los frutos del trabajo del hombre y de la tierra. Es un modo de ofrecernos nosotros a Dios. Viene desde el judaísmo. Entonces, cálices y panes. Luego tenemos aquí lo que muchas personas me preguntan, porque son un poco cursis, los corazones. Hay 6 corazones, miren, pero no son corazones, son hojas de hiedra. Hojas de hiedra. ¿Por qué? Porque la hoja de hiedra en el ambiente mediterráneo nunca se seca. Es símbolo de la vida. Poner 6 hojas de hiedra aquí encima significa que el templo estaba lleno de vida. Y eso lo había visto también Ezequiel. Dice, pasé por la puerta este del templo y me salía agua hasta los tobillos. Di la vuelta y me salía agua hasta las rodillas. Di la vuelta y me salía agua hasta la cintura. Di la vuelta y ya no podía yo cruzar de la cantidad de agua que salía del templo. ¿Ya fueron al Mar Muerto? ¿Van a ir? Se puede perder el Santo Sepulcro, pero no se pierda el Mar Muerto. No nos perdemos nada. Mucha gente se pierde el Santo Sepulcro, pero no se pierde el baño en el Mar Muerto. ¿Con esa historia de que nos volvemos más jóvenes? Bueno, es una broma, es una broma. Entonces, dice la imagen del profeta Ezequiel es que salía agua del templo, bajaba por el torrente Cedrón, lo van a ver, está entre Getsemaní y el templo, el torrente Cedrón, se bajaba por ahí hasta el Arabá y entraba en el mar de las aguas insalubres, el Mar Muerto, y lo convertía en mar de agua dulce, y crecían plantas y animales, hasta plantas medicinales. Una imagen potentísima de la gracia, del amor de Dios, de la acción del Espíritu Santo, ¿verdad? Cuando vayan al muerto y lo vean bien muerto, piensen, la imagen de Ezequiel, el agua que salía del templo y saneaba todo el Mar Muerto. Nosotros somos culpables del Mar Muerto, ¿saben por qué? ¿Por qué? Porque aquí pasa un canal en nuestro terreno que de agua salada, la bombean del mar de Galilea, la sacan por un canal, la echan en el río Jordán y se va al Mar Muerto. ¿Ustedes se imaginan la cantidad de sal que pasa por ese canal cada día? ¿Cuánto se imaginan? Échenle. ¿No se lo imaginan? No. 1000 toneladas de sal cada día. Durante millones de años, 1000 toneladas de sal han ido diariamente al Mar Muerto. Pasan por un canal que está aquí. Bueno, entonces 6 hojas de hiedra que simboliza vida. Este lugar está lleno de vida. Claro, es el templo de Jerusalén. Finalmente, esta roseta, que es una grande flor y que hemos adoptado como logo de Magdala y que simboliza, según los expertos, el velo del templo. Importantísimo para los judíos, porque ese velo separaba los 2 lugares más importantes del templo, el santo y el santo de los santos, donde se ofrecían los sacrificios y donde solo podía entrar el sumo sacerdote que avanzaba el arca de la alianza. Precioso, importantísimo ese velo. Y para los cristianos también, porque ese velo se va a rasgar de arriba a abajo cuando Jesús muere en el Calvario. ¿Saben qué significa eso? El acceso a la gloria divina, ya no hay nada que separe al hombre de Dios.
bueno, el pecado, ¿verdad? En Pero parte sí, en parte no. Ese día de Pascua, ahí tenía que estar el sumo sacerdote. En cambio, estaba curioseando la muerte de Jesús. Porque ya no es el sumo sacerdote. Ahora el sumo sacerdote es Jesucristo. Nosotros lo llamamos en la quinta plegaria eucarística de Pascua, sacerdote, víctima y altar. Sacerdote, víctima y altar. Cristo es todo el culto que le podemos y le debemos ofrecer a Dios. Por eso tomamos este como logo nuestro. Y además definimos Magdala como una encrucijada de la historia judía y cristiana. Porque esto era un pueblo judío, súper judío, pero aquí anduvo Cristo y aquí anduvieron los primeros cristianos. Y aquí nació probablemente la iglesia, una de las primeras iglesias del mundo. ¿Sí? A lo mejor lo estoy aburriendo un poco. están sorprendidos. Vamos a la iglesia y yo les voy a introducir nada más porque yo tengo un rato de oración ahora. ¿Les late? Muy bien. No se me vayan a caer en mi camino, por favor. No se me vayan a perder tampoco. Nos vamos acercando ahora, siguiendo al padre Solana, a lo que es la capilla. En la ocasión anterior pude grabar algo sobre la capilla, pero estamos ahora ya viendo Magdala totalmente terminada en lo que son las habitaciones, como pueden ver ahí. Sopla un viento especial, está atardeciendo, pero nos vamos acercando al lugar. En nuestro camino encontramos una imagen de nuestro Señor Jesucristo, que recibe también un alimento. Vamos a esperar que venga la banda. Saben que ayer estaba aquí el artista que me hizo esa escultura de Jesús y de María Magdalena. Y también me hizo esa escultura de la Virgen embarazada. Estuvo aquí, es un señor de Lagos de Moreno. Anda por aquí con su familia. Me están distrayendo. ¿Seguimos aquí o sacamos fotos? No, seguimos. Miren, la historia de este proyecto es un poco rocambolesca. Yo vine aquí la primera vez, apenas llegado a Tierra Santa. Yo vine a ser el director de Notre Dame de Jerusalén, un hotel del Vaticano que está en Jerusalén. Y después de una semana venimos, pasamos por aquí y me dijo el padre que nos traía, aquí es Magdala, de aquí es María Magdalena, ¿sí? ¿No nos vamos a parar? Si no, no hay nada que ver. Y había un hotelito aquí rascuachísimo que se llamaba Hawaii Beach. Y nos pasamos. Fuimos al Primado de Pedro, ahí me quedé. ¿Ya fueron? Sí. Ahí me quedé la primera vez. Hay una casa de unas monjas ahí. Ahí dormí la primera noche en el Mar de Galilea. Pero vamos, en las nubes. Mar de Galilea, Jesucristo, bueno, no podía casi ni dormir. Me bajo en la mañanita a ver el amanecer en el Mar de Galilea, precioso. Estaba yo mirándolo así, todo conmovido, y llegó un pescador con una barquita ahí enfrente de mí, y ahí empezó a lanzar sus redes. Yo dije, santo cielo, se me va a atragantar el evangelio aquí. Yo no sé cómo ni por qué, esa mañana empecé a soñar. ¿Qué haría yo aquí? ¿Qué haría yo aquí? Este lugar es espectacular. ¿Qué haría yo aquí? Estuve soñando durante meses. Y todo lo que soñé es lo que van a ver aquí dentro. Eso van a ver.
El primer sueño era hacer un altar en forma de barca y ahí está, mírenlo. Sí, Ahí está el altar en forma de barca. Y luego yo no sabía dónde iba a ser ese sueño. Cuando me dijeron que se vendía un terreno en Magdala y eventualmente lo pudimos comprar gracias a don Antonino, pues dije, no, el tema de la mujer, María Magdalena, todas las mujeres del Evangelio. Entonces se empezaron a pegar las piezas. Finalmente la inspiración de esta iglesia es muy sencilla, es el inicio del capítulo 8 del Evangelio de San Lucas. Ni hagan finta de que se lo van a recordar, porque no se lo van a recordar. Cuando dijo eso, siempre todo el mundo hace como... Dice así, son 3 elementos. Jesús recorría pueblos y ciudades predicando el reino de Dios. Entonces, eso lo visualizamos en el altar de la barca, porque era el púlpito muy original, extraordinario, que usó nuestro Señor muchas veces. sí. El altar de la barca. Y ahí sobre el altar de la barca está el sagrario, y ahí sigue Jesús predicando, y predica mucho. Cuando entra la gente aquí siempre se llevan algo, siempre. Entonces ese es el primer elemento. Segundo elemento, lo seguían los 12. Y van a ver que están las 12 columnas, con 12 íconos, los 12 apóstoles, incluido Judas, porque aquí estaba y no lo podemos arrancar, ¿verdad? Y tercer elemento, precioso, lo seguía un grupo de mujeres que habían sido curadas por él de enfermedades y espíritus inmundos, entre ellas María la Magdalena, de la que había expulsado 7 demonios, Susana y Juana, la esposa de Cusa, el administrador de Herodes, y otras muchas. ¿Qué significa muchas? Muchas no son algunas ni varias, son muchas. Que le seguían y le servían de sus bienes. Ese grupo de mujeres, encabezadas siempre por María Magdalena, yo las considero las primeras voluntarias del Evangelio. Con sus bienes, su trabajo, y además, ¿qué hacían? No dice el Evangelio que cocinaban y lavaban la ropa. Ayudaban a Jesús en su ministerio, en su apostolado, en la predicación del reino de Dios. Yo me imagino esas señoras, ¿verdad? Como ustedes, muchas de ustedes, ahí con la banda de los apóstoles y todo el mundo, y de repente, oye, mira, ven, estás enfermo, sí, quédate aquí, mira, sí, quédate porque sé que aquí va a pasar Jesús. Oye, ¿tú qué te pasa? Oye, no entendí la parábola, no me cuadra. Ah, es que fíjate, ayer dijo Jesús esto y esto. ¿Ya entendiste? Perfecto. A ver, usted, señor, ¿qué? No, pues que tengo un hijo en mi casa. Ok, en la noche le decimos al maestro para que vaya. Le ayudaban en su ministerio. Y esas mujeres están representadas en 2 formas fundamentalmente. La primera mujer y la más importante es la Virgen, y la van a identificar ustedes cuando entren. La Virgen María. La van a identificar inmediatamente. Luego tenemos las columnas, y las columnas del atrio de las mujeres tienen los nombres de las mujeres, sobre todo esas que estuvieron más cerca y que apoyaron más a Jesús. Marta y María, Salomé, la madre de Santiago y de Juan. Luego hay otra ahí que les va a consolar a muchas de ustedes, la suegra de Pedro. Luego María Magdalena, Juana y Susana. Y otra columna está para otras muchas, esas muchas de que habla el Evangelio siempre. Hay otra columna para esas muchas. Pero hay otra columna que no tiene nombre. Y esa es para ustedes. Les voy a decir por qué. Siempre que entro yo a ese atrio con grupos de peregrinos, no importa la edad, no importa la proveniencia, no importa ni siquiera la religión, yo les pregunto siempre, ¿quién te enseñó a amar a Dios? 99.9% de las respuestas es mi mamá. Fíjense qué importante. Las madres son nuestras madres biológicas,
pero son también nuestras madres espirituales, que nos enseñan a amar a Dios. Ustedes son las que crean y forman las piedras vivas del templo santo de Dios, que somos nosotros. Por eso las pusimos ahí, una columna preciosísima, que es para todas y cada una de ustedes, y también para que ahí recemos por todas las mujeres del mundo, que reconozcan su dignidad, que amen su dignidad, su vocación, y sepan lo importante que son columnas de la iglesia. ¿Me cachan? Sí, sí, sí. Gracias. Vamos a entrar al atrio y ahí los voy a dejar. Gracias, Padre. Hay 5 capillas más, 2 de aquel lado, que son temas relativos al lago. Jesús caminando en el mar de Galilea y la llamada de los primeros apóstoles. Las 2 capillas de este lado son temas femeninos. Cuando Jesús encuentra a María Magdalena y expulsa de ella a los demonios. Y de este lado la resurrección de la hija de Jairo. La pusimos porque es la única resurrección que hay en el Evangelio de una mujer. Ahí la pusimos. Abajo hay unas escaleras, pueden bajar, les sugiero que bajen. Hay 2 cosas importantísimas. La primera son baños. La segunda es lo que llamamos la capilla del encuentro. Ahí está ese mural enorme y precioso de la hemorroísa. Preciosísimo, no dejen de ir ahí. Y les digo una cosa y con esto termino. Esa mujer que intenta desesperadamente tocar a Jesús es el mejor modelo que yo conozco de un peregrino, de un verdadero peregrino. El que viene a la Tierra Santa no viene a sacar fotos, no viene a comprar souvenirs, no viene a pasar calor ni frío ni a bañarse en el mar muerto. Viene a tocar a Jesús. Tóquenlo con su fe, tóquenlo con su mirada, tóquenlo con su corazón, porque eso es lo más importante que se van a llevar de aquí. Y tienen un maestro y director que estoy seguro que les está llevando por ese camino maravilloso. Muchas gracias, Padre. Que Dios te bendiga y que siga bendiciendo esta obra. Sí, encomiéndenos mucho porque necesitamos, para que nuestro ministerio ayude a las personas a eso, a tocar a Dios. ¿Sí? Pueden pasar, véanlo todo con calma, saquen fotos, lo que quieran. Y nosotros tenemos ahora de 7 a 8 adoración. Si luego quieren quedarse unos minutos, pero supongo que ya dejé de llorar, hombre. ¿Qué hotel vasco? Leonardo Club. Hasta aquí al lado. ¿Qué hora es? 7:10. 7:30 nos fuimos. Sí. A Muy las bien. 7:30 es un tiempo muy razonable porque si no se quedan sin cenar. Y acuérdense, esta tarde 3 coronitas, pero bien tomadas, para que se sienten las ideas. En la parte alta se pueden ver las manos de la Virgen de Guadalupe, parte de su manto. Y como nos ha explicado el Padre Solana, encontramos varias capillas a los lados. Vamos a entrar a esta que nos recuerda la resurrección de la hija de Jairo. Todo esto está realizado en mosaico, como se puede ver. Son capillas pequeñas para grupos pequeños que vienen también en peregrinación. Vamos a la capilla que se encuentra justamente enfrente.
Y esta capilla muestra el mosaico donde Cristo se encuentra con María Magdalena. Para indicar que Cristo la sana de varios demonios. Estos demonios están representados a través de este terror que siente este perro y las serpientes que se enroscan en este árbol y van saliendo de ella. Después de la acción de Cristo, María Magdalena recupera la tranquilidad y la paz, como se puede ver en su rostro. Dejamos esta capilla para irnos a la que se encuentra en el lado opuesto. Es la escena en donde Cristo llama a los pescadores para que lo sigan, concretamente a Pedro y su hermano Andrés, invitándolos a que sean pescadores de hombres. Encontramos también una pila con agua que hace referencia al bautismo, a la purificación de los cristianos antes de entrar a la capilla principal que se encuentra a mi lado izquierdo, pero pasamos a esta otra capilla que está en este lado, donde Cristo está sosteniendo a Pedro que se ha hundido por no creer y por apartar la mirada de Cristo, quien le había hecho caminar. Salimos de esta capilla para entrar a la capilla principal. Los apóstoles en las paredes laterales. El sagrario junto a la cruz. Y una pequeña custodia para exponer al Santísimo Sacramento. Bajamos ahora a la parte inferior para ver la capilla en donde se encuentra el mural de la hemorroísa. Un mural que nos recuerda a una mujer que no era judía, pero que con el deseo de curarse se acerca entre la muchedumbre para tocar, aunque sea el manto de Cristo. El mural solamente representa los pies de los presentes y entre ellos la mano de la hemorroísa que al tocar
el manto de Cristo, logra que surja de Cristo una fuerza especial marcada por esta especie de luz. El Padre Solana nos ha dicho que la idea es que toda la gente que visite como peregrino Tierra Santa tenga el deseo de tocar a Cristo y regrese a su lugar con este sentimiento, con este agradecimiento de haber podido tocar a Cristo con su visita. Vamos a subir nuevamente a la parte superior para visitar en silencio, porque está en un momento de adoración, para visitar la capilla principal, en la que no podré hacer ningún comentario.